Y vamos a hablar ahora en detalle sobre la decisión que tomó la mayoría de los ministros de la Suprema Corte para que el alto tribunal revise la constitucionalidad de la reforma al Poder Judicial. Para ello nos acompaña en el programa, y se lo agradezco mucho, Juan Jesús Garza Onofre, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y profesor del ITAM. Doctor, ¿cómo estás? Buenos días. Querido Pascal, qué gusto escucharte. Un saludo para ti y para todo tu auditorio. Bueno, una gran discusión la que se ha dado en torno de la posible intervención de la Suprema Corte en el asunto. Hay quien dice, pues, ¿cómo no va a ser constitucional una reforma constitucional? Y hay quien dice que pues no cualquier reforma a la Constitución es constitucional, que tienen que respetarse ciertos parámetros, ciertos avances en materia de garantías. ¿Tú cómo ves el asunto, Tito? Claro que sí, estimado Pascal. A ver, sí, en efecto, fue una discusión interesante porque estos temas, Pascal, desde 1994, que se instituye la Corte tal y como la conocemos, no ha habido claridad y muchas veces la Corte ha sido contradictoria respecto a lo que sí se puede y lo que no se puede, ¿no? A grandes rasgos, Pascal, hubo tres posiciones. Digamos, aquellas que negaron que la Corte puede hacer algo, ¿no? Posicionado en las ministras Batres, Esquivel y Loreto Ortiz, ¿no? Estas tres ministras dijeron que la Corte no puede hacer absolutamente nada, ¿no? Fueron muy claras y muy tajantes, ¿no? Hubo una mayoría de 7, en donde dijeron que la Corte sí tiene una responsabilidad, en mayor o menor medida. Algunos fueron más sutiles, diciendo que es una oportunidad histórica para discutir algo que no se ha discutido, ¿no? Simple y sencillamente se quedó claro que lo que ayer pasó en la Suprema Corte no es que se esté pronunciando sobre el fondo, ni siquiera sobre si la reforma judicial es constitucional o no. Lo único que se está llamando la atención es una consulta a trámite. Es un proceso excepcional, pero es un proceso que sí ocurre por lo general en las dinámicas de la Suprema Corte, con una fracción de la ley orgánica del Poder Judicial, es decir, algo que no está en la Constitución, a diferencia del juicio de amparo o a diferencia de la controversia y las acciones de inconstitucionalidad. Lo que ayer vimos es simple y sencillamente una facultad que tiene la ministra presidenta Norma Piña para preguntarle al Pleno de la Suprema Corte cuál debería ser la posición de la Corte para darle cabida o no a esta petición que hicieron un grupo de magistrados pidiendo que la Suprema Corte dirima los problemas que tiene el Poder Judicial cuando se tratan de su autonomía y su independencia. Esa fue la posición mayoritaria, en mayor o menor medida. Algunos ministros ya han adelantado un poco lo que pueden votar cuando se lleva a cabo la discusión, y hubo una tercera posición, Pascal, que quizás pasó un tanto desapercibida porque al final votó a favor, pero fue el ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, en donde él dijo que no estaba de acuerdo con que esta sea la vía más idónea para discutir las reformas a la Constitución sobre si son válidas o no, pero que el juicio de amparo, él creía que era la mejor manera de poder discutir la inconstitucionalidad de las reformas constitucionales. Al final votó a favor del proyecto y el resultado fue de 8-3, entonces vamos a ver las siguientes semanas, quizá meses, qué es lo que pasa con esta consulta a trámite, donde ahora sí se pondrá a discusión los alcances y los límites de una reforma constitucional que pueda afectar derechos o principios establecidos en la propia Constitución. A ver, varias preguntas, doctor. ¿Cuándo sería esta discusión? Mira, Pascal, quizá eso va a ser lo más complicado en estos momentos. Como es algo que nunca había ocurrido, y ayer mismo también se dijo, si esto no hubiera ocurrido, es porque las circunstancias nunca lo habían ameritado. Es que por lo que vimos en la reforma judicial, el procedimiento, etcétera, etcétera, pues lo que estamos viendo es algo que no está fijado en la ley, Pascal. Entonces, lo que estamos aquí es más bien a tientas. Dicho esto, yo me atrevería a decir que conociendo de aquí a que la ministra presidenta, qué es lo que toca ahora, que le asigne el proyecto a alguno de sus colegas, ¿no? Se espera que sea alguno de la mayoría, alguno de los 7 que votó a favor, porque ya sabemos que las otras 3 que votaron en contra, pues van a hacer un proyecto que no vaya en ese sentido. Entonces, de aquí a que lo turne
a que haga un proyecto, a que lo circule entre sus pares, es posible que nos tardemos de alrededor de 2 a 4 meses, más o menos. Creo que los tiempos aquí son importantes porque entiendo que el último día de noviembre uno de los ministros termina su encargo, el ministro Luis María Aguilar, y pues la presidenta podría proponer, bueno, no podría, seguramente propondrá al Senado, a pesar de que allá hay una reforma judicial, todavía no aplica plenamente, propondrá a un ministro, a una terna al Senado, y de ahí saldrá un nuevo ministro que podría pues ser el cuarto voto. ¿Ese cuarto voto significaría algo? Mira, es una muy buena pregunta, Pascal. En efecto, el 1 de diciembre termina el encargo constitucional de Luis María Aguilar, que cumple los 15 años en el cargo de este ministro, y en un escenario ideal se supone que la nueva presidenta de México tendría que nominar a 3 y que el Senado lo elija. Ella ya ha dicho que no van a nominar, ¿no? Uh-huh. Ya lo he dejado entrever. También queda la duda, Pascal. Algunos diputados y senadores han afirmado que Luis María Aguilar se puede quedar hasta la primera elección popular de jueces, ¿no? Yo creo que conociendo al ministro y también algunas de sus posiciones, Sí. él va a terminar su encargo el A ver, 1 de Tito, diciembre. perdóname, tengo que hacer aquí una pausa y regresamos enseguida para Claro. seguir platicando. Volvemos enseguida. Estamos conversando con el doctor Juan Jesús Garza Onofre sobre la decisión que tomó ayer la Suprema Corte de revisar la constitucionalidad de la reforma judicial. Entonces nos quedamos en que pues un ministro termina formalmente su gestión, Luis María Aguilar, en menos de 2 meses. Y entonces hay 3 posibilidades aquí, Tito. Pues se queda hasta que se realice la elección de juzgadores, o bien se va, y ahí hay 2 posibilidades: que la presidenta nombre una terna para designar un sustituto, y la otra es que no nombre. ¿Importa el número de votos? Si es que entra en el fondo la Corte, ¿tiene que haber una mayoría calificada? Mira, Pascal, esa pregunta en específico no se sabe. Eso es lo que tendrá que distinguir la propia Corte, porque este tipo de consultas, Pascal, no están regladas y no dice si tiene que ser una mayoría calificada como si fuera una controversia o una acción, Uh-huh. o una mayoría simple como cualquier otro. ¿Sabes qué es lo que agrava este panorama, Pascal? Que la reforma judicial ya entró en vigor y ya cambiaron propiamente los artículos de la Constitución que hablan de la integración de la Corte. Eso lo llamamos mucho la atención y decimos, ese es el problema de ser una mala reforma. Sí. Entonces, si nos apegamos a la literalidad, basta con una mayoría simple de 6 votos, porque eso ya es lo que dice la nueva Constitución. Uh-huh. Creo que para no adelantar, y creo que es un poco lo que han dicho varios ministros al respecto, es que ese tipo de preguntas se tendrán que resolver en la misma discusión de la consulta cuando ya se ponga a debate el fondo. Ahora, déjame preguntarte, ¿algo así había ocurrido o nunca había revisado la Suprema Corte la constitucionalidad de una reforma constitucional? No había ocurrido, Pascal, por lo menos no por estas vías, ¿no? Existen algunas discusiones. Ayer el ministro Ortiz hizo un recuento desde el 96 hasta el 2024, pero en ese sentido todas las integraciones de la Corte, desde la primera hasta la actual, han sido bastante omisas y contradictorias, ¿no? Se pensaría que el mejor espacio para debatir esto es cuando una minoría parlamentaria, ¿no?, llama la atención sobre alguna reforma. Y él mismo se dijo que hace algunos años Ernestina Godoy, el senador Monreal, llamaron la atención sobre esta misma problemática para los temas de la reforma educativa y la reforma eléctrica hace algunos años, ¿no? Pero lo cierto es que no, Pascal, es un tema complicado, es un tema teórico que llevamos mucho tiempo estudiándolo, por lo menos desde la academia, pero en sede judicial no se ha visto algo parecido. Entonces, estamos en un escenario totalmente inédito. Yo creo que es sana la discusión, por lo menos que la Corte deje establecido algunos parámetros antecedentes. Veamos si dan los tiempos y sobre todo, Pascal, ¿qué creo que sería el peor escenario? Que la Corte tome una decisión al respecto, que la Corte digamos que esto no se puede, esto es inválido, y al final eso no se cumpla,
o eso se ignore, como ya ha pasado con las suspensiones que sucedieron con la reforma judicial. Ahí sí estaremos en un escenario en donde pues prácticamente el derecho no tiene garantía de que sea cumplido. Justo te quería preguntar sobre eso. Mi siguiente y última pregunta es, estamos en una crisis constitucional y para ilustrar la pregunta te voy a leer un comentario que me acaba de enviar uno de nuestros radioescuchas, Javier Oviedo. Él dice, ¿se imagina que usted gane un juicio y no pueda recuperar sus bienes, ser restituido en sus derechos o posesiones porque el sentenciado simplemente no obedezca al juez? ¿Estamos en ese escenario, Tito? Sí, totalmente, Pascal, fíjate. Y aquí el mayor problema es que ¿qué pasa si tú ya tienes la sentencia y quieres ejecutarla, no? Pues el último botón que hay que accionar es la fuerza pública. Uh-huh. La fuerza pública es la que te hace cumplir. Si en estos momentos la fuerza pública también depende del partido que está en el poder y las mayorías propiamente es quien las controlan, pues en ese sentido sí estamos ante un escenario nunca antes visto en donde las sentencias del Poder Judicial o la fuerza que tiene el derecho para hacerse cumplir dependen de la voluntad política de quien gobierna. Entonces, es un escenario yo creo que bastante peligroso y es un escenario que dejaría muy mal parada a la legalidad y a la institucionalidad de esta nueva administración y de ese equilibrio y esa sana colaboración entre poderes. Entonces, no creo que, como dijeron ayer algunos, la Corte se esté excediendo, es algunas frases que me parecieron totalmente disparatadas como un golpe de Estado, en absoluto. La Corte está haciendo un análisis técnico y ese análisis técnico, si resulta solvente y si resulta argumentativamente válido, pues creo que el poder legislativo y ejecutivo tendrán que hacerle caso. Es que cualquier autoridad, escuchando lo que dijo ayer Gerardo Fernández Noroña, presidente del Senado, de que háganle como quieran, se va a hacer la elección de jueces, cualquier autoridad puede decir, pues si eso dice Fernández Noroña, pues yo tampoco le voy a hacer caso a ningún juez. Sí, totalmente. Creo que fueron palabras totalmente irresponsables y en ese sentido, pues parecería que ya lo hemos visto, ¿no? También como sucedió con otros escándalos y demás, parecería que en este gobierno, pues al final la justicia depende, si les gusta o no les gusta, los jueces en ese sentido son sus aliados, son sus enemigos, ¿no? Ayer mismo con la prórroga al presidente del PRI, pues ese mismo tribunal que avaló la sobrerepresentación parecería que hoy amanecieron del otro lado, ¿no? Entonces sí me parece declaraciones totalmente irresponsables ante una facultad, que eso también es importante, Pascal. Esta facultad no se la inventó la Suprema Corte, esta facultad la legisló el Poder legislativo, aprobada en un proceso democrático. Entonces lo que está haciendo la Corte es accionarla en ocasión de los sucesos inéditos que hemos visto durante las últimas semanas. Bueno, pues así las cosas, es un escenario inédito, es un escenario yo creo que preocupante. Pues si estamos en una crisis constitucional o no, pues cada quien tendrá su opinión, pero no parece pues nada saludable para la vida pública e institucional lo que está ocurriendo cuando una autoridad simplemente dice lo que decida un juez, a mí no me importa, yo voy a hacer lo que yo quiera. Pues en fin, doctor, te agradezco mucho que nos hayas acompañado esta mañana. No, gracias por el espacio, Pascal. Cualquier duda estamos al pendiente y creo que la mayor lección de todo esto, Pascal, es creo que estamos viendo que es una reforma mal hecha. Si hubieran hecho una reforma más diligente, planteada, con tiempos para la transición, pero no, parecería que las prisas fueron más fuertes que hacer bien el trabajo. Gracias, Tito, muy amable. Buenos días. Gracias, Juan Jesús Garza Onofre, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y profesor del ITAM.